Buenas tardes. Gracias por hacer realidad esta aventura llamada Pharma Channel en YouTube. En primer lugar, quiero explicarles por qué llevo puestas las gafas. La razón obedece al hecho de que me contagié de conjuntivitis viral. Y por esta razón, la luz de los reflectores me molesta mucho la vista. Apelo entonces a su comprensión para poder utilizarlas durante el resto de esta presentación. Sin más dilación, les invito para que veamos el material que les tengo preparado. Ante una infamia, es vil guardar silencio, y es digno rebelarse y combatirla. Con esta actitud en mente, es con la que revisaremos el siguiente video, llamado Los 10 médicos más infames en la historia de la medicina. El 10º lugar lo ocupa un portugués, un premio Nobel. Sí, escucharon bien, un premio Nobel. El doctor Caetano Egas Moniz, quien desarrollara un programa de psicocirugía que culminó con la primera lobotomía prefrontal en 1939, lo que le valdría 10 años después, en el 49, el premio Nobel. Sin embargo, la razón por la que merece estar en este ranking tan especial se debe a que el doctor Moniz nunca realizó la serie previa de cirugías experimentales, sino que se basó totalmente en el trabajo del doctor John Fulton realizado en 1928, el cual además fue realizado con chimpancés. Por lo tanto, este médico pertenece a la categoría de la infamia. En el 9º puesto lo ocupa el anestesiólogo japonés más rápido, al menos para escribir, de la historia. Me refiero a Yoshitaka Fuji. Este médico, que aquí ven tan simpático y honesto, se da el lujo de habérsele encontrado artículos plagiados con él, plagiados por él o relacionados con artículos apócrifos que desde 1993 a la fecha suman la cantidad de 2.473 estudios publicados en revistas indexadas. Perdón, ahora fue la luz. Hasta la fecha solamente se ha logrado acreditar el plagio en 172. Hay 37 que están por considerarse también en esta categoría de plagio, por lo cual van a sumar 209 estudios más o menos. Sí, 209 estudios, de los cuales el doctor solamente realizó 3 estudios, solo 3 estudios son buenos. El caso fue recientemente destapado después de que la Sociedad Japonesa de Anestesiología resolvió este 29 de junio que el doctor Fuji falseó la mayoría de los artículos científicos en su etapa en Japón y Canadá. Por tanto, este médico pertenece también a la infamia. En la 8ª posición, este tipo, para comenzar, no es médico, pero sí afecta a la historia de la medicina. Y afecta a una especialidad, a una disciplina de la medicina ya muy golpeada por muchas pseudociencias. Me refiero a la psicología y al golpeteo que ha recibido al ser relacionada con pseudociencias como el psicoanálisis, la grafología, la programación neurolingüística. Y lo que nos faltaba es que surgiera este tipo,
Alejandro Jodorowsky, un tipo que se define a sí mismo como escritor y director de cine, escritor de libros, cómics y algunos ensayos, dice, pero su aporte que él considera trascendental es la psicomagia. Es un ritual que conjuga ritos chamánicos, el teatro, el psicoanálisis y la lectura del tarot. Me escucharon bien. El tarot unido a todo esto. Evidentemente su mayor clientela radica en los Estados Unidos, aunque él radica en Francia. Este personaje se ha aprovechado de su carisma para pararse en congresos y en foros psicológicos y describir sin ningún miramiento que su metodología carece del rigor científico, pero que sin embargo él sí cura a los pacientes. Estos actos son diseñados a medida, dice él, y solamente pueden ser realizados por un psicomago. También a él debemos el acuñar un término por demás científico y explícito, como es la psicogenealogía. Creo que es más que evidente que este tipo tiene bien ganada esa posición en la infamia en la historia de la medicina. En el séptimo lugar tenemos otro fraude, pero uno tan grande, que este fue ocasionado por un italiano, por Paolo Macchiarini. Este sujeto que logró publicar en el Lancet un artículo en el cual publicitaba que fue el pionero en el primer trasplante de tráqueas sintéticas. Argumentó en el primer estudio que se trataba de la tráquea cuya donadora había padecido tuberculosis. Sin embargo, removió todo el tejido químicamente, dejando solamente la estructura de colágena, para después ser recubierta por células madre y poder ser implantada. Después sustituyó el tiempo por material sintético. Vaya usted a saber si es por PVC, como el de la tlapalería. Dio tan fuerte este escándalo a la Academia Nobel que dos de las más altas autoridades de la Academia Nobel han tenido que dimitir. Además, el Instituto Karolinska, una de las más prestigiadas instituciones en el ramo de la medicina, descendió del puesto 18 al puesto 43 a causa de este escándalo. Este tipo además actualmente se encuentra sujeto bajo investigación policíaca, ya que se cree que es responsable de al menos 17 víctimas mortales por sus técnicas carentes de ética y de rigor científico. Por tanto, es otro infame más a la lista. Y además, asesino. En el número 6 tenemos a alguien que se basó en el prestigio de Egas Moniz, al que vimos en el lugar número 10, al inventor de la lobotomía. Se trata no de un cirujano, sino de un neuroanatomólogo, el doctor Walter Freeman, quien inventó su propia técnica con la que cruzó en su lobotomobile, como le llamaba él, los Estados Unidos a lo largo y ancho del territorio. Presumía de haber realizado en la época del 1937 a la década de los 50 de más de 3.500 lobotomías. Una de las pacientes, lamentablemente, fue la señorita Mary Kennedy, la hermana mayor del difunto John Fitzgerald Kennedy, quien quedó prácticamente en estado vegetativo. Se preguntarán en qué consiste la famosa técnica Freeman para lobotomía. Consiste en, primero, al paciente se le administra
anestesia enzimática, esto es, se le echan encima 8 o 10 personas para sujetarlo, ya que no es anestesiado. Y después con un picayelo, como el que consigue en la ferretería, y con un mazo de goma. En este caso vemos una fotografía de estudio, con él utilizando una bata muy a la época y con un martillo quirúrgico. Pero él realizaba todas sus lobotomías con un picayelos y un martillo de caucho, el cual introducía junto al conducto lagrimal para poder romper la delgada pared craneal que separa a la bóveda ocular del cráneo y así llegar hacia los haces del lóbulo prefrontal, situación que repetía una y otra vez hasta lograr romper con todos los haces. Es indescriptible seguramente el dolor y el padecimiento de estos pacientes, que después de tal cirugía terminaban en condiciones paupérrimas. Por lo tanto, este sujeto, además de ser un infame, es un sujeto, o fue un sujeto muy peligroso. En lugar 5, según consta esta carta del doctor David H. Hoffman, que es el que la firma, este doctor, mejor dicho, es el presidente de la APA, la American Psychological Association, quienes, según describe en la carta, que aquí la tienen, pueden ver el honor que lo embarga y el gran placer al presentar a la academia las guías éticas que hicieron en conjunto con la CIA para el interrogatorio y la tortura de prisioneros. ¿Se escucharon bien? Un grupo de psicólogos que estuvieron presentes durante las torturas para dar su punto de vista, para encontrar la técnica psicológicamente eficaz en la cual no hubiera mentiras. Las fuentes, el New York Times y la misma asociación. El reporte concluyó que hubo una asociación entre los directivos de la CIA y los psicólogos de la APA. Entre ellos estaba involucrado el mismo director de ética de la APA, quien, según el reporte, estuvo ahí sobre todo para proteger a los psicólogos de las prácticas poco éticas de los que eran copartícipes. Entonces, estarán todos de acuerdo que esta es una práctica totalmente carente de ética, seguramente puede constituir un crimen de lesa humanidad y está por sus propios méritos ubicado en esta lista de la infamia. No hay palabras para describir la participación de un académico de la salud en esto. Bueno, como nota editorial, quiero expresar mi repudio porque esta disciplina, la psicología, al igual que las otras psicologías de la salud, surgieron o surgen con la intención de aumentar el conocimiento de la mente y la conducta humana en pro del beneficio de la humanidad. Y hoy en día ramas muy importantes de la psicología, como la psicología clínica, la psicología de la salud, la psicología ambiental, incluso la psicología laboral, tienen muy claro la finalidad específica, que es la de coadyuvar a la felicidad y al bienestar de las personas. Por lo tanto, es totalmente deplorable que las instituciones de las ciencias de la salud y las personas que en ellas laboran, desde los químicos hasta
médicos especialistas pasando por enfermeras participen en este tipo de actividades que atentan contra los derechos fundamentales de la humanidad. Bueno, en el lugar número 4 tenemos al doctor Philip George Zimbardo, otro psicólogo. Me van a decir que ya la traigo con los psicólogos. Bueno, este sujeto es el creador del famosísimo experimento llamado la cárcel de Stanford, que consistía en que en el sótano del hospital de Stanford, de la Universidad de Stanford, perdón, habilitaron este sótano de manera que pareciera simular ser una prisión. Y contrataron al azar, entrevistaron 70 personas, de la cual reclutaron a 14, a quienes se les pagarían $15 diarios, algo así como 125 al tipo de cambio de hoy. El objetivo de tal investigación era comprobar si, como en alguna ocasión el filósofo de la Revolución Francesa Juan Jacobo Rousseau mencionó que el hombre es buena por naturaleza y la sociedad es quien le corrompe. Teniendo esto como un objetivo pseudocientífico en mente, fue que pusieron a ambos grupos a cohabitar, cada quien con su rol. Ninguno tenía un rol especial o específico. Lo extraordinario fue apreciar que a tan solo 48 horas de que estuvieran interactuando, surgió inmediatamente una reacción, como las reacciones psicopatológicas que se observan en las prisiones, en las cuales los guardias abusan de los prisioneros. Ese estudio tuvo que ser cancelado a la primera semana, ni siquiera duró 4, tal como estaba previsto. Y esto fue debido a que la esposa del doctor Zimbardo regresó una tarde, fue a la escuela por él, mejor dicho. ¿Y cuál es su sorpresa cuando lo encuentra ensimismado viendo los monitores de circuito cerrado? Cómo los guardias torturaban a los reos. Este tipo de estudios, como otro famoso estudio que es el de Pilgrims, que lo pueden encontrar, que lo pueden encontrar fácilmente en cualquier búsqueda en Google. Solamente tecleen Pilgrim o la Universidad de Yale, y es un estudio con repercusiones y con una ética similar. Pero estos son estudios carentes de ética que no deberían ser repetidos jamás. Incluso surgió una película, The Stanford Prison Experiment. Si bien es una pena tener que reconocer que tras estos experimentos es una obligación reconocer la frase latina que dice Homo homini lupus. El hombre es un lobo para la humanidad. Por desgracia somos así, pero entiendo que la razón tiene que privilegiar a cualquier acto barbárico. Esto es entonces también un acto infame y peligroso que no se debe repetir jamás. En la recta final, ya dije final, como ya saben quién. En la recta final, ya hemos visto que el impacto de los malos investigadores va directamente sobre la ciencia, ataca directamente al prestigio de los investigadores, pero sobre todo mina la confianza del público en general en investigadores, científicos y en la ciencia y en los productos de esto. Pues bien, este tipo, Andrew Wakefield, tuvo el descaro de realizar un supuesto estudio, que lo peor fue que The Lancet lo publicó. Con esto son 2 grandes escándalos de estos 10 casos de infamia miserable en la historia de la medicina.
vemos suman dos los casos publicados en The Lancet. Bueno, este tipo publicó en el Lancet un artículo en el que relacionaba la aplicación de la vacuna polivalente o la vacuna triple con la aparición del autismo, basado en que conoció a una familia cuyos 8 hijos todos tenían autismo. Este señor lo que hizo realmente constituye un peligro contra la salud de sus hijos. Generó una ola y una tendencia antivacunas a nivel mundial sin precedentes. Y vamos, logró atentar contra uno de los pilares de la salud universal, que es la vacunación. Gracias a él, espero que no sea así, pero pudiéramos ser testigos que de nuevo se presentaran pandemias de sarampión o de tuberculosis, o que reaparecieran enfermedades como la viruela. En fin, este es el... Entiendo cuando se mezclan la ignorancia con la avaricia de Wakefield y la ignorancia de los padres de familia que escuchan cualquier rumor de los medios de comunicación sin tener la capacidad para poder juzgar la certeza o las bases científicas o la carencia de estas. Este doctor, evidentemente, fue cesado de toda actividad médica, se le retiró su licencia médica en el Reino Unido y se fue a vivir a la tierra de la ignorancia, a los Estados Unidos, donde vive rodeado de un grupo de fans como si fuera una secta religiosa. Bueno, esto solamente es parte de lo que les he comentado. En noviembre del 2011, después surgió otro reportaje, ahora en el British Medical Journal, en el que desmentía totalmente tanto a Wakefield como a The Lancet. Tanto fue así que The Lancet tuvo que emitir un comunicado disculpándose públicamente. Un sujeto infame y peligroso. Lo noveno es nada menos y nada más que el japonés Chiro Ichi. Ese japonés es el equivalente al famoso Joseph Mengele alemán. Este, a diferencia de aquel, se especializó en el desarrollo de las armas químicas y biológicas. Participó en la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Chino-Japonesa. De la misma manera, cuentan que en 1932 empezó con los experimentos de la guerra biológica. Ya para el 39 dio una conferencia sobre guerra biológica en el Salón de Conferencias del Ministerio de Guerra en Tokio. Uno de los invitados era el hermano del emperador Hirohito, quien fue testigo de una vivisección. Una vivisección es una disección practicada a un sujeto vivo, sin anestesia. A partir del 40 fue entonces elevado al rango de jefe de la sección de guerra biológica del ejército. Ichi después comenzó con las pruebas con los agentes de guerra como carbunco, cólera, y para después estar estudiando los mejores métodos para que se esparciera sobre la mayor área posible para así poderlo diseminar más ampliamente, y finalmente desarrolló experimentos con seres humanos como vivisecciones, abortos forzados, infartos cerebrales inducidos, así como ataques cardíacos también provocados, y experimentos de congelamiento e hipotermia. Por lo tanto, este sujeto es infame y peligroso, ya que, como suele suceder, obtuvo inmunidad política. Mientras que los soviéticos querían arrestarlo, lo cual provocó casi un conflicto diplomático,
Los Estados Unidos, gracias a la intervención del general Douglas MacArthur, quien escribió en 1947 recomendando ampliamente a Ichi por su gran experiencia, todo su conocimiento se fue a Estados Unidos. De ahí formaron su laboratorio clandestino, así como su know-how, el cómo hacer las guerras. Y este sujeto jamás fue juzgado por crímenes de guerra, y el trato se cerró en 1948 hasta la fecha de su muerte. Este sujeto, además de mortal, se rió incluso de la muerte. Y en primer lugar tenemos al ángel de la muerte, Joseph Mengele. Este típico alemán, rubio, alto, bien parecido, es el joven Joseph Mengele. Recién ingresaba a la SS del grupo nazi. Él era el encargado de separar a los reos que eran conducidos hacia los campos de concentración por su nivel de nutrición, por su edad y sobre todo por algunos rasgos físicos que le parecían muy atractivos a él, a este sujeto con un perfil idiopático como de asesino serial. Elegía con particular interés a los gemelos idénticos, a la gente con heterocromía, con ojos de diferente color, a los enanos y a los sujetos con anormalidades físicas. Era tan cruel y tan cínico porque comparte muchos rasgos de la sociopatía, ya que es carente de empatía. Los presos cuentan que cuando llegaba a las barracas de los niños, llegaba con dulces y decía: aquí está el tío Joseph para ir a jugar. Evidentemente era el último bocadillo que esos niños habrían de probar en su vida. Mengele utilizó más de 3.000 gemelos, siendo la mayoría romaníes, no gitanos. Gitanos es una palabra mal vista o mal entendida para los romaníes. Bueno, la mayoría de esos 3.000 gemelos fueron romaníes y judíos. Solamente sobrevivieron 200. Además, dentro de los experimentos que se le ocurrían a este angelito, figuraba uno como el de que a los gemelos idénticos, a uno de ellos le extirpaba un ojo para después posicionarlo quirúrgicamente en la nuca de su gemelo, para ver si es que el gemelo podía seguir viendo a través de la nuca del otro. O también experimentos como el que pueden ver en medio, lamentables e inhumanos, como el de partir primero a dos gemelos idénticos y después suturarlos por la mitad para intentar crear siameses. De este grado de depravación estamos hablando con Joseph Mengele. Un sujeto que también lamentablemente cuando llegan las tropas de los soviéticos rápidamente abandona por la vía que todos conocemos, por la vía del Vaticano, con el auxilio del Papa Pío XII, que era a través de Roma a España y después terminaban en Brasil, en Argentina o en Paraguay o en Uruguay. Su hijo en alguna entrevista mencionó que su padre jamás mostró arrepentimiento y que era un sujeto frío e inexpresivo. Tras el fin de la guerra huyó a Sudamérica y cuando estuvieron a punto de capturarlo prefirió meterse al mar e irse nadando hasta sufrir un infarto cerebral y fallecer ahogado, pero nunca fue capturado y menos juzgado. Llamado por los alemanes Der Engel des Todes, que quiere decir el ángel de la muerte. Cuentan también que cuando realizaba sus experimentos repetía a manera de mantra la siguiente frase: Je mehr wir niedermachen,
Desto weniger wirst du glauben, dass es tun. Perdón por mi alemán, estoy muy oxidado. Pero en español quiere decir, mientras más te hagamos, menos creerás que lo estamos haciendo. Un sujeto despiadado. Y con esto, este recorrido por los capítulos más infames de la medicina. Espero que haya resultado de su agrado. Y como siempre, ya saben qué hacer, por favor. Ingresen a YouTube, en el buscador pongan las palabras Pharma Channel, tal como aparece, Pharma con PH, un espacio, después Channel con doble N y una sola L, y automáticamente van a aparecer todos mis videos. Si les gustó, denme un like, y a todos los estudios que hice mención, a los del Lancet, a los estudios, a la mayor parte de los estudios cuento con la versión PDF de ellos. Por si alguno de ustedes quiere contar con alguno de esos, háganmelo saber en el espacio para los comentarios. De la misma manera, agradeceré mucho su retroalimentación. De antemano, gracias por todo y nos vemos muy pronto. Chao.